una vez más acá en Barquisimeto, Venezuela, ¿no? Hermanos queridos, para los que estuvieron la semana pasada, quiero que recuerden un poquito lo que estábamos estudiando, ¿no? Hoy no vamos a tomar mucha nota, sí, por supuesto, aquellos que deseen tomar nota, que lo hagan, está todo su derecho, lo pueden hacer, por supuesto. Seguimos con este tema relacionado justamente a los falsos maestros, ¿no? Es algo que lamentablemente hoy en día están en muchas de las congregaciones, y la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo, los hermanos de Cristo, es como que no lo pueden discernir, no pueden diferenciar y saber quiénes son realmente los verdaderos hijos de Dios y quiénes no lo son. Sencillamente esto sucede porque el pueblo de Dios no se está dedicando a leer las Escrituras. Toda la información que usted necesita para su vida cristiana lo tiene ahí, justamente en esos 66 libros, ¿no? 66 libros que muchas veces por falta de, no vamos a decir de tiempo, porque siempre tenemos tiempo para las cosas de Dios, sino quizás por falta de interés, ¿no? Porque a veces decimos poner como prioridad otras cosas en vez de poner las cosas de Dios. Por ejemplo, estoy seguro que a veces le damos mucha más prioridad a nuestro teléfono celular para poder ver cualquier otra cosa, ¿no? No es una cosa mala. Podemos ver deporte, una novela, una película, lo que sea. O simplemente estar, como quien diría, viendo unos videos chistosos de TikTok, ¿no? Tenemos tiempo para hacer eso, entonces quiere decir que tenemos también un tiempo para poder apartar para Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el pueblo de Dios? Es que el pueblo está, como quien diría, un poco alejado, está alejado de las cosas de Dios y le da prioridad a otro tipo de necesidades primordiales antes que la palabra escrita de Dios. Y luego llegan a las congregaciones, y donde lamentablemente encuentran a una persona que dice ser pastor, dice ser maestro, y estos comienzan a enseñarle herejía, ¿no? La Biblia mencionaba o denominaba todo esto como herejías, como herejías. Decía justamente que esto tenía mucho que ver con lo que es también la apostasía, ¿no? Vimos nosotros, por ejemplo, Segunda de Pedro, vaya abriendo su Biblia allí, en Segunda de Pedro, capítulo 2, ahí vamos a tener la lectura bíblica, haciendo un breve repaso de lo que hemos visto nosotros la vez pasada, y vamos a avanzar a unos libros que me gustaría que usted preste mucha, pero mucha atención con respecto a esto que vamos a estudiar. Porque si usted llega a comprender esto, yo le puedo asegurar que usted se va a poner más firme en las cosas de Dios y va a pensar dos veces si es que quiere o no quiere practicar. Ahora, no solamente vamos a hablar nosotros de personas que enseñan mal el Evangelio, para que estos falsos maestros estén, como quien diría, teniendo cierta fama, cierto prestigio dentro de lo que es el mundo cristiano, tienen que tener un público. Y ese público, para estar escuchando a estos falsos maestros, o son también falsos hermanos, o lamentablemente le gusta dejarse engañar. Así de sencillo es esto, hermano querido, no existe otra posibilidad. Hagamos una breve lectura, hermano querido, Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 1 al 3, y allí vamos a hacer nosotros un poco de hincapié y luego vamos a avanzar un poco más en este estudio bíblico, ¿no? Yo le voy a pedir a los hermanos que están congregados allá en Barquisimeto que procuren prestar atención, no se estén entreteniendo. Si por ahí no han podido copiar la cita bíblica, mantengan el orden, mantengan el silencio, y después esta grabación va a quedar publicada por los diferentes grupos de WhatsApp. Pero procuremos estar concentrados en el estudio, no haciendo preguntas como para entretenernos, y los comentarios y preguntas los podemos hacer después que terminemos. Segunda de Pedro capítulo 2,
versículo 1 al 3, dice lo siguiente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad está blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ustedes observen que todo esto es una seria advertencia que hace el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, a la nueva generación como es la iglesia del Señor, ¿no? Dice que habrá o que hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, como también habrá, ¿qué cosa? Falsos maestros dentro de la iglesia del Señor. ¿Y cómo hacemos para diferenciar de los falsos maestros? Bueno, dijimos claramente que usted tiene que observar y escuchar bien qué es lo que están predicando y cómo es su vida, cómo es la vida personal de cada uno de estos. Tiene que ser congruente. No puede estar supuestamente predicando un evangelio de sana doctrina y viviendo totalmente en actos pecaminosos de inmoralidad y tener codicia en su corazón. Dice el versículo 2 que muchas personas van a seguir esa falsa enseñanza. Y es lo que usted puede observar en estos tiempos. Muchos son los que están siguiendo esta falsa enseñanza. Lamentablemente se han dejado engañar por diferentes motivos, ¿no? Porque, bueno, quizás simplemente les gusta, es atractivo que les prometan cosas que no van a cumplir. Quizás se sienten un poco más espirituales, ¿no? Al escuchar a estos falsos maestros. Gracias a Dios damos que dicen muchos, pero no dicen todo. Si dijeran todo, hermanos queridos, ninguno estaríamos salvos. Dijimos aquella vez que esto, por supuesto, vemos nosotros como ahora la puerta que es hacia la salvación se hace más angosta, más chica, ¿no? Y son pocos los que encuentran la puerta y entran por ella. Sin embargo, esto nos muestra a nosotros cómo ahora es ancho el camino, donde van mucho a la perdición. Y muchos de ellos creen que son hijos de Dios. Y es trabajo suyo, es trabajo mío, de advertirle, hermano querido, que tiene que ver si usted realmente es o no es un hijo de Dios. Estos son falsos maestros y están engañando a muchos y llevan a la perdición, ¿no? Y por causa de ellos, el camino de la verdad es blasfemado. O sea, el evangelio es blasfemado. Lo ven a estos pseudos maestros cayendo en diferentes tipos de actos pecaminosos. También lo ven sacando dinero al pueblo, y el pueblo muchas veces dice: para ser cristiano y ser como ellos, prefiero seguir siendo así como soy. No quiero el evangelio. Esto por causa de ellos blasfeman el camino del camino de la verdad, ¿no? Pero estos falsos maestros tienen algo que es muy particular. Ellos tienen avaricia en su corazón. Y por tener avaricia en su corazón, lo que ellos pretenden que es justamente hacerle a usted y a mí mercaderías. Por eso ellos van a tratar siempre de estar sacándole dinero tras dinero tras dinero para llenar su bolsillo. Ellos no ven a un alma, a una alma que necesita de Cristo. No ven eso ellos. Lo que ellos están viendo es que usted es una fuente de ganancia, que se le puede sacar hasta el último peso, sin importar el daño espiritual que le pueda hacer. Eso es más o menos, yo le invito a que vean, yo hoy compartí, si no me equivoco, hoy compartí justamente lo que vimos la semana pasada. Usted lo puede chequear, puede analizar para poder complementar este estudio, ¿no?, con lo que estamos haciendo. Y hoy, hermanos queridos, vamos a avanzar, pero esta vez vamos a avanzar un poquito más rápido,
usted tiene que leer completamente lo que es Segunda de Pedro, léalo de su casa, tranquilo. Yo aquí no lo hago justamente por falta de tiempo, ¿no? Pero vamos a leer nosotros lo que va a ser los versículos, por ejemplo, 10 al 13. 10 al 13. Seguimos nosotros en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10 al 13, ¿no? Ahí dice lo siguiente: y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicios de maldición contra ellas delante del Señor. Estoy leyendo 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 10 y 11. Y el 12 dice lo siguiente: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. ¿Qué estamos viendo acá, hermanos queridos? Bueno, acá vemos justamente cuáles son estos tiempos de engaños en los que estamos viviendo, ¿no? Vemos acá, hermanos queridos, la insubordinación, insubordinación espiritual en cuanto a estos falsos maestros. Estos falsos maestros, hermanos queridos, no temen, hay que prestar atención, no tienen miedo de hablar del mal de las cosas superiores y celestiales. ¿Qué creen ustedes que hacen cuando estos falsos maestros están desde el púlpito diciendo: te reprendo, Satanás, en el nombre de Cristo? ¿Qué creen ustedes que hacen? Están justamente haciendo eso. Están blasfemando contra las huestes superiores. Bueno, pero alguien me puede decir a mí: bueno, pero es que están hablando mal de los ángeles caídos. Sí, pero los ángeles caídos aún mantienen su jerarquía. Y acá vamos a ver por qué estos falsos maestros van en contra del señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque el único que puede reprender a estos ángeles caídos es nuestro Señor Jesucristo, y no el ser humano. Por más que quiera decir, lo que pasa es que yo tengo la autorización de Cristo, a mí Cristo me autoriza, y eso es una mentira del diablo. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Estos falsos maestros hacen creer a las personas, al cuerpo de Cristo, de que ellos tienen poder y autoridad para reprender a las huestes de maldad en las regiones celestes. Hermanos queridos, el versículo 10 dice: y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Qué quiere decir esto, hermano querido? Bueno, acá en estos 3 versículos, hermano querido, no solo vemos una mala conducta de personas, ¿no? Sino que acá hay una postura del corazón. Presta atención a esta parte. Hay una postura del corazón que rechaza la jerarquía de Dios. Por eso es que estos falsos maestros no tienen perdón de Dios. No tienen perdón de Dios. Estos están anatematizados. Estos están perdidísimos. ¿Por qué? Porque no es que solamente tengan una mala conducta, sino que estos están rechazando una jerarquía divina, y es la jerarquía de Dios. Se ponen por encima de ellos. ¿Y cuál es el núcleo, podríamos decir así nosotros, cuál es el núcleo del desprecio? Porque están despreciando. Por eso dice acá clarito, ¿no? Siguiendo andan en concupiscencia y desprecian el señorío. Desprecian el señorío. Bueno, hay que entender que a veces estas personas son tan sutiles para engañar que usted lo va a escuchar a ellos de su boca
decir, Señor, Señor, te amamos. En su mente, ellos no están obedeciendo o están subordinados a la jerarquía celestial de Dios. Por eso ellos desprecian esa autoridad. Y esto no solamente les pasa a los falsos maestros, ¿no? Hoy lamentablemente hay muchos que están dentro de la congregación y están despreciando justamente el señorío de Cristo. ¿Cómo hacen para despreciar ese señorío? Bueno, cuando no obedecen a la palabra escrita de Dios, solamente en eso. Cuando, por ejemplo, Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis palabras. Pero el creyente no las guarda, las desobedece, está yendo en contra del señorío. Y es una forma de despreciar también la palabra escrita de Dios. En primer lugar, hermanos queridos, tenemos que notar nosotros que las perversiones sexuales están ligadas a los falsos maestros. Presta atención a esto. Las perversiones sexuales están ligadas a los falsos maestros. ¿Cómo es eso, hermano César? Ellos pueden predicar de la boca para afuera, amo al Señor, yo predico el Evangelio, te leen la Biblia, cantan himno y todo lo que tú quieras. Se viste con traje, con corbata, tienen lentes más bonitos que el mío, mira cómo están los lentes. Todo. Pero solamente es una fisonomía, una fachada. Pero después su vida personal te enteras que es una persona ambiciosa, que golpea a su esposa, que es alcohólico, que es mujeriego, mujeriega, es una persona maldiciente, es una persona que está viviendo totalmente actos perversos que no son compatibles con la de un maestro o un hijo de Dios. Entonces, la inmoralidad sexual está ligado con lo que es las falsas enseñanzas de estos falsos maestros. Usted, hermano querido, hermana querida, no puede recibir alimento espiritual de una persona que dice ser maestro, que dice ser pastor y está cayendo constantemente en actos pecaminosos de inmoralidad sexual. ¿Por qué digo esto? Mire. Acá, por ejemplo, vemos, ¿no? El versículo 10 que estamos viendo, que dice justamente, haga un segundito, por favor, ahí. Bien. Acá dice lo siguiente, ¿no? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne, ahí ve, siguiendo la carne, ¿cómo andan? En concupiscencias. Un segundito que tenga un problema, avance. Andan en concupiscencia e inmundicia. Andan en la carne, andan en concupiscencia e inmundicia. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia son los deseos engañosos, exacerbados que tiene la persona en su corazón. Esos son los deseos exacerbados, la concupiscencia del corazón. Estos falsos maestros están constantemente viendo y pensando cómo hacer para hacer, valga la redundancia, caer al hermano o a la hermana en pecado de inmoralidad sexual. Por eso ellos no tienen problema de poner una pastora lesbiana, un pastor homosexual, en todas estas cosas, no tienen problema. Hermano querido, usted si avanza, por ejemplo, el versículo 14, ahí en 2 de Pedro estamos, 14, fíjese lo que dice ahí, tienen los ojos llenos de adulterio. ¿Se dan cuenta? Estos falsos maestros tienen los ojos llenos de adulterio, tienen un corazón volcado a la inmundicia, tienen un corazón volcado a todo lo que es la concupiscencia de la carne. No se sacian de pecar y seducen las almas inconstantes. Esos son los falsos maestros, hermanos queridos. No se deje engañar con esta gente, ¿no? Y miren lo que dice el versículo 18. Ahí dice bien clarito, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disolución. Seducen con concupiscencia de la carne. Esto es con actos sexuales. Ellos no tienen problema de estar seduciendo,
a las almas que son inconstantes, viendo a quién van a hacer caer en su pecado sexual. Usted quería saber una de las características de estos falsos maestros. Esa es una. Ellos no tienen problema de estar haciendo pecar a la congregación de esa manera, ¿no? También dice este texto bíblico que desprecian el señorío, ¿no? La palabra acá, yo quiero que preste atención a esto, la palabra en griego aquí es kairotes, que se refiere a la autoridad soberana de Cristo. Aunque el falso maestro de su boca asegura ser de su Señor Jesucristo, actúa de manera opuesta a lo que predica, y esto lo hace para confundir a otros. Es una persona hipócrita. No va a tener ningún problema en decir yo también amo a Cristo, llorar incluso por Cristo, pero en realidad él está haciendo un acto de hipocresía porque quiere engañar a la congregación. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Hay que tener mucho cuidado con todo esto. No es nomás de creerle a cualquiera que venga a usted decirle yo soy un hijo de Dios, soy un cristiano, y escuchar lo que él dice. Para esto usted tiene que tener Biblia, o sea, tiene que estudiar y tiene que leer. De lo contrario se lo van a comer vivo estos lobos rapaces, ¿no? ¿Qué más dice esto? Bien, vamos a ver un poquito, porque esto también tiene otra característica, y que ellos son autónomos, son personas autónomas, son personas y totalmente independientes. Ojo, no quiere decir con esto que tener una autonomía o ser independiente en alguna cosa es malo, ¿no? No, usted puede ser una persona que trabaja de manera autónoma, que estudia de manera autónoma, usted puede ser una persona independiente, ¿no? Puede ser una persona que se autogobierna solo en muchos aspectos, también es aceptable, pero acá en las cosas del Señor, la autonomía y la independencia o la autosuficiencia no existe. La autosuficiencia no existe porque acá no hay un gobierno democrático, acá no hay un gobierno de autonomía, donde cada uno de los hijos de Dios se va a gobernar como Él quiere. No, mi hermano. Para eso tenemos un libro que es el libro de la ley, en este caso es el libro, se llama la Biblia. Y allí está todo lo que usted tiene que saber justamente para qué, para poder guiarse de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial. Entonces, estos falsos maestros son autónomos, pero nosotros no somos autónomos, sino más bien somos teonomía, tenemos nosotros una teomanía, que es un gobierno teocrático, ahí está, un gobierno teocrático donde Dios es quien gobierna al Hijo de Dios, pero ellos van en contra de todo esto. Por ejemplo, el falso maestro no es solo alguien que peca por debilidad, como muchas veces quizás nosotros como hijos de Dios podemos caer en un acto pecaminoso por debilidad, la cual tenemos que estar constantemente luchando contra eso, ¿no? No, el falso maestro no es solamente alguien que va a caer o va a pecar por causa de su debilidad, sino más bien que este es alguien, escucha bien lo que te digo, ¿no? Es alguien que aborrece la idea de tener un dueño. Y Cristo es nuestro dueño, es nuestro amo y Señor, es nuestro dueño. Por eso nosotros le decimos Señor a Él. Y la palabra Señor significa mi amo. Él es mi amo. Y yo soy su esclavo por amor. Los falsos maestros y los falsos hermanos, ellos aborrecen todo esto. Ellos no quieren que Él sea su amo, su Señor, su dueño.
ellos aborrecen la idea de tener un dueño. No, a mí una vez me dijeron así, no, yo no soy esclavo, yo soy hijo del rey, soy hijo del rey, no soy un esclavo. ¿Quién te hizo creer eso? Entonces, ¿por qué le llamas Señor al Señor Jesucristo? Busquen qué significa la palabra Señor en el griego, busquen. Señor es amo. Señor, yo soy tu siervo. ¿Saben qué es la palabra siervo? Siervo significa esclavo. Yo soy tu esclavo y tú eres mi amo. Tú eres mi Señor, yo soy tu siervo. Y el siervo no hace lo que quiere. El siervo hace lo que el Señor, su amo, dice que haga. Y los falsos maestros y los falsos hermanos aborrecen la idea de tener a Cristo como su dueño, como su amo. Hermano querido, hay que tener mucho cuidado con todo esto. No es algo sencillo, no es algo fácil de decir, bueno, pero capaz que Dios le va a perdonar, capaz que Dios, como es un Dios de amor, tiene paciencia, ya hay que orar solamente por ellos. No, porque estos son enemigos de la cruz y están llevando a muchísimas almas al infierno, los hermanos. O personas que aún están confundidas y están alimentando a estos falsos maestros. Es un pecado. Hermanos queridos, cuando desprecian el señorío, están intentando destronar a Cristo. O quieren sacar a Cristo de su lugar. Ellos se quieren poner como juez y como guías. ¿Para qué? Para sentar en ese trono, ¿sí?, sus propios deseos de la carne. No quieren las cosas del Señor, sino quieren poner sus propias concupiscencias en todo esto, hermanos queridos. ¿Qué más podemos decir? Bueno, este texto bíblico también habla de que son atrevidos y son contumaces. Ángeles, presta atención acá, a esto quiero prestar atención. ¿Qué hacen ustedes que han estado muchas veces en estas congregaciones? ¿Cómo es que estos blasfeman contra los ángeles? Bueno, cuando dicen vamos a hacer guerra espiritual, vamos a hacer guerra espiritual. Y comienzan a gritar por acá, en el nombre del Señor Jesús, te reprendo, fuera demonio de lujuria, fuera demonio. Ahora vamos a entender por qué digo todo esto. Son obstinados, no tiemblan con blasfemar a los ángeles, en este caso hablo de los ángeles caídos, y de esta manera demuestran la incredulidad en cuanto al poder y la religión celeste. Es solamente de resistir, de resistencia, pero no de ataque frontal. El de atacar frontalmente a las huestes de maldad lo hace únicamente el Señor Jesucristo. Los ángeles lo hacen cuando Dios les ordena. De lo contrario, los ángeles no atacan tampoco. 90 años podemos hacerle frente a las huestes de maldad que tienen miles y miles y miles y miles de años desde la creación. Ellos son potentes, poderosos, aunque sean huestes caídas. Si usted no ha sido destruido es porque Dios no se lo permite. Pero si Satanás y sus ángeles quisieran hacer, así los destruyen, en una abrir y cerrar de boca. ¿Entienden, hermanos queridos? Miren lo que dice el versículo, seguimos nosotros en 2 de Pedro, versículo 10, ¿no? Son atrevidos y contumaces y no temen decir mal de las potestades superiores. Esa palabra, potestades superiores, hace mención a los ángeles caídos. ¿Entienden? Entonces, hermano querido, hay que comprender que ellos están jugando con agua hirviendo. Es como un chiquito de 2 años que está jugando con agua hirviendo. Se va a quemar. Hermano querido, realmente todo esto indica que ellos son personas totalmente irreverentes, sin temor a las cosas celestiales, por lo tanto no temen blasfemar contra las cosas sagradas.
aunque en este caso están blasfemando contra los ángeles caídos. No son sagrados, pero sí todavía mantienen su poder y mantienen su jerarquía. ¿Cuándo van a ser destronados? Bueno, cuando Cristo lance a todos ellos en el lago de fuego, allá en Apocalipsis capítulo 20. Allí van a ser arrojados todos ellos al lago de fuego. Mientras tanto, todavía tienen poder acá en la tierra porque Dios se lo permite. Porque Dios se lo permite. Versículo 11 dice así: mientras que los ángeles, y acá se menciona ya a los ángeles de Dios, presta atención, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, son más poderosos que los ángeles caídos y que nosotros. Ellos son poderosos, los ángeles de Dios, son más poderosos que los ángeles caídos y que nosotros, seres humanos finitos. En potencia, ¿qué hacen? No pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. No lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque ellos saben perfectamente bien quién es el Señor Jesucristo. Y ellos no van a pasar sobre la autoridad del Señor Jesucristo y van a decir ellos: te reprendo, Satanás, con tus ángeles caídos. No lo van a hacer. Vamos a ver un texto bíblico que dice: que el Señor te reprenda. Es diferente a decir te reprendo, a decir el Señor te reprenda. Porque estos falsos maestros que dicen hacer guerra espiritual y luchar contra Satanás y toda la hueste de maldad, lo único que están haciendo es usurpar el señorío de Cristo, pasar por encima de la ley divina de Cristo. Estos son contumaces, atrevidos, obstinados. No temen blasfemar de las cosas celestiales. Y aunque los ángeles no sean, ángeles caídos, no sean de Dios, pero están en las regiones celestes. Son celestiales todavía. Hay que tener cuidado, hermano querido. Hermano querido, acá vemos nosotros cómo el apóstol Pedro usa el ejemplo de estos ángeles de Dios que se sujetan a la ley celestial. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, para ilustrar la magnitud de esta soberbia de los falsos maestros, presenta acá una comparación teológica. Veamos lo que dice el versículo 11. Mientras que los ángeles, ¿qué ángeles? Vuelvo a repetir, los ángeles de Dios, que son mayores en fuerza y potencia. Ellos son mayores en fuerza y potencia, más que los ángeles caídos y más que nosotros. No pronuncian, ahí está, no lo hacen, no pronuncian maldición contra ellas delante del Señor, no lo hacen. ¿Por qué entonces estos falsos maestros usurpan la autoridad de Cristo? ¿Se dan cuenta, hermanos queridos? No saben lo que hacen. Ya vamos a ver qué más dice la Sagrada Escritura, ¿no? Hermanos queridos, a pesar que los ángeles de Dios son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Ahora, ¿qué significa juicio de maldición? Presta atención a esta parte. ¿Qué es juicio de maldición? Bueno, juicio de maldición se traduce del griego, que es blasphemon krisin, que significa un juicio difamatorio. Presta atención. Sentencia, calumnia, ¿sí? Acusación, veredicto. Eso significa en el griego juicio de maldición. Por eso ellos se ponen como juez sin darse cuenta lo que están haciendo. Cuando agarran y dicen que han reprendido a Satanás y su hueste de maldad, ellos están dictaminando sentencia. ¿Y quién es el único que puede determinar sentencia? Dios. Dios. Entonces, ¿qué hacen los falsos maestros? Se están poniendo en lugar de Dios. Por eso es que Dios dice: ustedes, falsos maestros, no tienen perdón. Porque quieren usurpar mi trono, diciendo: te reprendo, Satanás. Diciendo y haciendo creer a la congregación que tienen poder para expulsar demonios. Mentira del diablo. Ojo, hermanos queridos, los ángeles de Dios
se abstienen de usar el lenguaje difamatorio o de maldecir incluso a los seres caídos, que son indignos, por supuesto, o sea, los demonios. Ellos dejan la justicia o el juicio directamente a Dios. Y esto totalmente va en contra, o es un contraste contra los falsos maestros. Miren, leamos un momentito, anote este texto bíblico para que ustedes después lo revisen en su casa, ¿no? Judas, vamos a ver Judas y el versículo 8, porque no tiene capítulo, tiene el versículo más Judas. Déjenme que lo encuentren. Acá está. Bien, Judas, vamos a ver, versículo 8 al 10. Presta atención, Judas, versículo 8 al 10 dice así. De la misma manera, también estos soñadores contaminan la carne, menosprecian el señorío y blasfeman de las potestades superiores. Presta atención, acá hay unos datos tremendos. Estos, recordemos que el libro de Judas es un libro apologético y está hablando de los falsos maestros. Lea todo Judas, son 25 versículos. Va a ver que está haciendo una apologética, una defensa de la fe contra los falsos maestros. Estos, de la misma manera, también estos son soñadores. ¿No me recuerda a usted cuando dice soñé? Hoy tuve un sueño y el Señor se me presentó en el sueño y me reveló tal cosa en sueño. Son falsos maestros. Vuelvo a repetir el versículo 8. De la misma manera también estos soñadores contaminan la carne. ¿Cómo contaminan la carne? Ya hemos visto. Con inmoralidad sexual. Contaminan la carne y menosprecian el señorío. Ahí está otra vez, ¿ves? Van en contra del señorío de Cristo. ¿Cómo lo menosprecian? Sigamos leyendo. Blasfeman de las potestades superiores. Ahí está. De esa manera menosprecian el señorío, blasfeman contra las potestades superiores. ¿Quiénes son las potestades superiores? Los ángeles caídos. Los ángeles de Dios, por supuesto, pero también los ángeles caídos. Porque todavía ellos mantienen la jerarquía y su poder, todavía. Por eso vemos maldad en el mundo. Por eso este mundo es del maligno. Todavía. Hasta cierto tiempo. Cuando estos falsos maestros, hincapié en esto, dicen te reprendo Satanás y demonios, etcétera, etcétera, ellos, ¿qué están haciendo? Ellos están menospreciando el señorío porque esa autorización únicamente la puede hacer Dios. Jesucristo es el único que puede reprender a los demonios. No los ángeles del cielo, ni mucho menos un pseudo pastor, falso maestro, un simple ser mortal caído, con un corazón totalmente soberbio y anárquico. Presta atención a lo que dice, ¿no? Versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel, ¿quién es el arcángel Miguel? El jefe de los ángeles, el general de los ángeles, no cualquier ángel, el general de los ángeles. Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, luchaba con el diablo, ¿sí? Disputando acerca del cuerpo de Moisés, que dice, no se atrevió a proferir juicio injurioso contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Si el arcángel Miguel, con semejante poder que tiene, no se atrevió siquiera cuando luchaba con Satanás y lo estaba venciendo, a decir, te reprendo, Satanás, en el nombre del Señor Jesús, ¿quiénes son estas personas para hacer este tipo de juicio sobre los ángeles caídos? Ojo, no me malinterprete que no estoy defendiendo a los ángeles caídos, estoy defendiendo el señorío de Cristo. Solamente Cristo puede reprenderlo. Por eso el arcángel Miguel, el general de los ángeles, dijo cuando le venció a Satanás, que el Señor te reprenda. Él no lo hace. ¿Quiénes son estos falsos maestros que enseñan a la congregación a caer en tremendo pecado de insubordinación contra el señorío de Cristo? Versículo 10. Pero estos, ¿quiénes son estos? Los falsos maestros. Pero estos blasfeman de las cosas que no conocen. Blasfeman de las cosas que no conocen y de las cosas que naturalmente, entienden, se corrompen en ellas como animales
irracional. Eso, hermano querido, es lo que está sucediendo dentro de muchas congregaciones. Estos falsos maestros están enseñando al pueblo de Dios y a otros que no son pueblo de Dios a blasfemar contra el señorío de Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por qué hay que enseñar todo esto, hermano querido? Ellos tienen un error y un desprecio hacia Cristo. Esto actúan sin respeto a la autoridad establecida por Dios. Actúan como si estuvieran por encima de la ley. Son hijos de condenación, son personas que están ya lamentablemente destinadas para la destrucción. Hermano querido, este mensaje quizá pueda sonar un poco duro en cuanto a estos falsos maestros, pero la Biblia a nosotros nos enseña que contra estas personas no podemos, ni debemos, ni tenemos que tener misericordia, porque ellos no lo tienen contra el pueblo de Dios y están engañando a muchas personas y están llevando esas almas al mismísimo infierno. Mis hermanos queridos, que el Señor bendiga esta su palabra. Ahora voy a cortar la transmisión aquí en YouTube y me voy a conectar con ustedes a través de llamada al WhatsApp para saludar un poquito. Y bueno, si hay preguntas en cuanto a este tema, con mucho gusto le voy a responder. Que el Señor les rebendiga. Chao, chao, hermanos queridos.